a este nuevo tutorial en el que estaremos revisando nuevamente conceptos de la estadística descriptiva. Para esta clase tenemos lo que es medida de tendencia central para datos agrupados. En videos anteriores ya hemos revisado sobre este tema, pero para datos no agrupados. Bien, para que el video sea corto y de forma más específica vamos a resolver dos ejercicios puntuales. El primero dice lo siguiente: la siguiente tabla muestra el número de goles marcados por un equipo de fútbol en cada uno de los 20 partidos que ha jugado en la temporada. Como podemos ver, los goles y la frecuencia con lo que han anotado esos goles. Me pide que dentro de estos ejercicios o dentro de esto encuentre la media, la mediana y la moda, como son los datos centrales, pero hay que recordar que estos son datos agrupados. Para este caso específico voy a trasladar esos datos a una tabla. Bien, reescribiendo la tabla me quedaré aquí. Vamos a anotar aquí la marca de clase o los intervalos, que serían los goles. En el primer caso tendremos 0 goles, en el segundo caso 1 gol, 2 goles, 3 goles, cuando marcaron los 4 goles y cuando marcaron los 5 goles. De esta tabla me dice que en 2 partidos no se marcó ningún gol, en 6 partidos se marcaron 1 gol, en 5 partidos, en 5 encuentros se han marcado solamente 2 goles, en 4 encuentros distintos se han marcado 3 goles, en 2 encuentros se han marcado 4 goles y finalmente en un solo encuentro se marcaron 5 goles seguidos. Bien, ojo, importante para este tipo de ejercicios, primero encontrar esta tabla que se llama tabla de frecuencias. La que encontramos a continuación, o lo que hemos hecho de hacer, es ubicar la marca de clase y ubicar la frecuencia acumulada. La siguiente columna que voy a resolver en esta parte de acá, o la segunda columna que vamos a llenar, se llama frecuencia absoluta acumulada y se representa con la letra mayúscula. ¿Cómo se hace esto? Bueno, iniciamos, en el primer caso iniciamos con el 2, porque es el dato, la primera frecuencia que encontramos, y a partir de ahí vamos sumando las frecuencias. La siguiente casilla tendría que llamarla con 8, tendría que llenarla con el 8. ¿Por qué? Porque 2 más 6 me da ¿cuánto? Me da 8. La siguiente asimismo, 8 más 5 me da ¿cuánto? Me da una frecuencia de 13 y así sucesivamente. Entonces sería 13 más 4 serían aquí 17, la siguiente sería 19 y la última sería 20. Y ahí están los 20 partidos que ha jugado el equipo durante la temporada. Bien, para calcular la media aritmética vamos a utilizar la siguiente fórmula que dice así: la media está dada por la sumatoria de los productos entre la marca de clase y las frecuencias absolutas de los intervalos, ¿no? Aquí dividimos para la cantidad de partidos jugados o para la cantidad de datos que tenemos. ¿De dónde sacamos la cantidad de datos? De la frecuencia absoluta. Entonces sumamos, aquí sería 8, 13, 17, 19 y 1 sería 20. Entonces, el total de datos, ¿cuánto es? Es 20. Reemplazando una fórmula. Bueno, antes de proceder a reemplazar los valores de cada uno, vamos a establecer el producto de la marca de clase con la frecuencia. ¿De dónde se saca esto? Multiplicando la marca de clase, que viene siendo esta columna, y la frecuencia absoluta, que viene siendo esta columna. Entonces sería aquí 2 por 0, acá sería ¿cuánto? 0, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos la marca de clase, que es por, ¿sí? Marca de clase por la frecuencia. Entonces aquí sería 2 por 0, 0, 6 por 1 es 6, 5 por 2 es 10, 3 por 4 es 12, 4 por 2 es 8 y finalmente 5 por 1 es 5. Importante de realizar esta tabla antes de empezar a calcular. Sin esta tabla no se puede realizar. Luego establecemos la sumatoria de estos productos y nos va a dar que tenemos 0 más 6, 6, 16, 16, 28, 28, 36, 41. Entonces en total aquí me da ¿cuánto? Me da 41. De aquí nos queda entonces la sumatoria
de los productos me dio arriba 41 y sé que hay un total de 20 datos, por lo tanto, de 20 partidos. Por lo tanto, 41 dividido para 20 nos da 2.05, lo que quiere decir que aproximadamente el equipo marcado 2 goles por partido. ¿Sí? Esta es una medida de tendencia central, es una medida central. Entonces voy a ubicar este dato por acá. De calcular la media aritmética pasamos a calcular la mediana. Pero antes de calcular la mediana tenemos que establecer en dónde se encuentra. Y para eso nos apoyamos en la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Primero calculamos la posición en qué intervalo se encuentra y tenemos que esto se encuentra la cantidad de datos dividido para 2. Recuerden que la mediana es el dato que se encuentra en la mitad, por eso que ubicamos la cantidad de datos dividido para 2. Y aquí nos va a dar que la posición donde se encuentra la mediana sería 20 dividido para 2 y esto nos da un total de 10. Entonces vamos a buscar dónde se encuentra ese 10 en la frecuencia acumulada o qué intervalo la contiene. Dentro de todos estos números que se encuentran aquí no existe el 10, no está el número 10, pero sabemos que el que está próximo al 10 y que contiene al 10 es el 13, ¿sí? Profe, pero el 17 también lo contiene al 10, el 19 también contiene el 10 y el 20 también contiene el 10. Sí, todos contienen al 10 a partir del 13, pero el 13 está más próximo, está más cercano al 10, ¿sí? Está más cercano y lo contiene. Por lo tanto, en donde se encuentra la mediana, se encuentra en este intervalo, ¿sí? En el primero, segundo, en el tercer intervalo se encuentra la mediana. Esta situación es solo para encontrar el intervalo donde se encuentra, para calcular el intervalo. Pero, ¿cuál es la mediana? Entonces es el dato. Y aquí, ¿cuál es el dato? Es el número 2. Entonces, quiere decir que la mediana, una vez que identifico la posición, simplemente para este caso verifico cuál es el dato. Entonces aquí la mediana también es el número 2. Luego de encontrar la mediana es momento de calcular la moda, ¿sí? Para encontrar la moda es mucho más fácil todavía en este caso. Recuerden que la moda es el dato que más se repite, ¿sí? Es el dato que tiene más frecuencia, por así decirlo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? A diferencia de la mediana, la moda vamos a ubicarla en la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces aquí buscamos el número que tiene más frecuencia, es el 6. Por lo tanto, quiere decir que la moda de este ejemplo es el 1, ¿sí? De este ejemplo es el 1. Ojo, la moda se encontró en el segundo intervalo. Vamos al siguiente ejercicio, que es el que tenemos a continuación. Aquí dice, este es otro tipo de ejercicio muy diferente. Miren, al inicio teníamos un solo valor, ahora tenemos un intervalo de valores. ¿Ya? También vamos a usar una tabla de frecuencias. Vamos a ocupar la siguiente tabla de frecuencias. Reescribiendo los datos tenemos lo siguiente: que los datos empiezan en 0 hasta el 2 aproximado, que el dato empieza en 2, el siguiente intervalo empieza en 2 hasta el 4 como aproximación, el otro intervalo empieza en 4, el límite inferior es 4, el límite superior es el 6. En el siguiente dato empieza en el número 6 y es 8. En el último dato empieza en 8 las calificaciones y terminan en 10. Ya. Como frecuencia absoluta tenemos, el primero es 3, el segundo es 5, tenemos 8, tenemos 12 y tenemos 7. Les explico un poco sobre esto. ¿A qué se refiere? Dice, en un examen de matemáticas se obtuvieron las siguientes calificaciones: calcular la media, mediana y moda. Pero bueno, aquí me da intervalos, no me da datos puntuales como el ejercicio anterior. Aquí decía 2 goles, aquí decía 4 goles, eran datos puntuales. Acá no me especifica los datos de forma puntual, solo me da un intervalo. Por ejemplo, aquí hablamos de estudiantes. Vamos a ver primero cuántos estudiantes subieron en toda la clase. Tenemos 8 y 8, 16,
16, 26, 28, 28, 35. De estos 35 estudiantes, 3 estudiantes tuvieron notas entre 0 y 2. Por ejemplo, algunos se sacó 0, otros se sacó 1.5 y otros se sacó 1.9, pero no puede llegar al 2, ¿no? En el siguiente ejemplo, en el de los 5, en los 5 estudiantes tuvieron notas entre 2 y 4. Por ejemplo, supongamos que 2 estudiantes de los 5 tuvieron 2, otro estudiante sacó 3, otro estudiante sacó 4 y otro sacó 4.8. Ahí están los 5 estudiantes. A eso se refiere el intervalo, pero no, o sea, eso me estoy inventando, no sé en realidad qué notas se sacaron, ¿sí? Pero es para que tengan en conocimiento a qué se refieren los intervalos. Listo. Vamos a continuar con esta tabla, vamos a partir de estos datos a sacar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí sería, iniciamos con 3, como en el ejercicio anterior, iniciamos con el número 3, que es el primer valor, luego tendríamos 3 más 5 es 8, luego 8 más 8 me da 16, luego 16 más 12 me da 28 y 28 más 7 me da 35. Esos son los valores para la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula. Esa XI o esa X significa marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Sacando un promedio de estos dos límites, de estos dos intervalos, de esos dos números que están al inicio, de aquí se saca la marca de clase. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En el primer caso sería 0, en este caso, en el primer caso sería 0 más 2 dividido para 2. ¿Cuánto me da eso? Me da 1. En el siguiente caso sería 2 más 4 dividido para 2. ¿Cuánto me da eso? Me da 3. Y así sucesivamente. Siempre vamos a dividir para 2. Aquí me queda 1. Luego 4 más 2 es 6. Y dividido para 2, 3. Aquí 4 más 6, 10 dividido para 2 es 5. ¿No? 6 más 8, 14 dividido para 2, 7. 10 más 8, 18 dividido para 2, 9. Y acá tenemos la marca de clase por la frecuencia absoluta, o sea, hay que multiplicar estos dos valores, ¿no? Multiplicando nos quedaría 1 por 3, por aquí nos da 3. 3 por 5 me da 15. 5 por 8 me da 40. 7 por 12, 70 y 14, 84, ¿no? Por aquí, 9 por 7, 63. Y así mismo, como hicimos con la frecuencia absoluta, hacemos con ese producto, con esas multiplicaciones. Vamos a establecer la sumatoria total. La sumatoria de esta columna, de toda esta columna, entonces me da ¿cuánto? Me da 205. Es valor importante. Bueno, una vez que tengo mi tabla de frecuencias, es momento de calcular las tres medidas, como son la moda, la mediana y la media. Empezamos con la media aritmética, que se mantiene, y esta es la sumatoria de los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Dividido para cuánto? Para la cantidad de datos. Entonces, ¿cómo queda esto? Nos queda de la siguiente forma. ¿Dónde está la sumatoria? ¿Dónde está la parte de arriba? La sumatoria de los XI por los FI está al final de esta columna y es 205. Entonces aquí sería 205, es la sumatoria, dividido para la cantidad de datos, que es ¿cuánto? Eso lo encontramos, miren, en la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta, que es 35. Así que dividiendo 205 dividido para 35 me da un total de 5.5.85, ¿sí? Esa es la media aproximada, ¿sí? Porque aquí faltan decimales, ¿no? Pero hay que dejarle redondeado. 5.85 es la media aritmética.
Entonces aquí tenemos que la media aritmética es igual a 5.85. ¿Sí? Ahora voy a borrar para explicarles cómo se encuentra la mediana. Bien. Tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, antes de empezar a buscar la mediana, vamos a ubicar la posición de en qué intervalo se encuentra la mediana. Y para eso utilizamos esta fórmula que es la cantidad de datos dividido para 2. Por lo tanto, ¿cuántos datos son? Son 35 datos. Dividido para 2, ¿cuánto es? Entonces aquí tenemos que 35 dividido para 2 me da 17.5. 17.5. Entonces, ¿dónde miro este valor? Que se encuentre este valor en la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, aquí tengo que buscar ese dato, ese valor. Pero bueno, no lo encuentro, ninguno de estos valores es 17.5. Entonces tengo que buscar un valor en el que se incluya este dato. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? El 28, ¿no? Porque el 17.5 se encuentra dentro del 28. Aquí. Se encuentra aquí. Lo que quiere decir que la mediana la voy a encontrar en este intervalo. Una vez identificado el intervalo donde se encuentra la mediana, es momento de usar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula para la mediana dice lo siguiente: que la mediana es igual a el límite inferior del intervalo más la amplitud que multiplica a la cantidad de datos dividido para 2 menos la frecuencia acumulada anterior, menos la frecuencia, miren, F mayúscula, acumulada anterior. Este I menos 1 significa anterior, ¿sí? Ya vamos a ver qué es eso de anterior. Dividido ¿para cuánto? Para la frecuencia absoluta del intervalo. Esto, reemplazando los valores, nos queda lo siguiente. La mediana va a ser igual a el límite inferior. ¿Dónde encuentro SLI? ¿Qué es SLI? Ese límite inferior vamos a buscar en dónde se encuentra la mediana y es este número. El 6 viene siendo el límite inferior del intervalo, mientras que el 8 viene siendo el límite superior del intervalo. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí ¿cuánto vale el L1? Vale 6, ¿no? Ya saben de dónde sale entonces SLI, es 6. Vamos con la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto, la amplitud en este caso, ¿cuánto sería? Del intervalo que estamos trabajando sería el límite superior que vale 8 menos el límite inferior que vale 6. Por lo tanto, la amplitud ¿cuánto vale o a qué vale? Es igual a 2. Ya tenemos dos valores. Tenemos que el límite inferior es 6 más la amplitud que es 2. Y esto debe multiplicar a n sobre 2, ya lo hicimos hace un momento, ya lo realizamos. Recuerden que n sobre 2 era la cantidad de datos dividido para 2 y esto era 17.5, porque si mal no recuerdo era 35 dividido para 2, que me da ¿cuánto? 17.5. Entonces aquí sería línea de fracción, esto sería 17.5 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿En qué intervalo estamos trabajando? En este. Aquí está la frecuencia acumulada del intervalo, pero me está pidiendo la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Aquí dice I menos 1, ese I menos 1 significa intervalo anterior. Entonces, si el intervalo con el que trabajo es 28, ¿el anterior cuál es? Es el 16. Si hubiera puesto más 1, hubiera sido el 35, porque es el posterior, pero bueno. Entonces aquí sería menos 16, aquí sería menos 16. Dividido para la frecuencia absoluta del intervalo. Ahora sí me centro solo en el intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? La F minúscula es ¿cuánto vale? Vale 12. ¿Sí? Ya una vez recabados los datos y establecidos en la fórmula, es momento de echarle cálculo con la calculadora. Aquí me quedaría 6 más 2 que multiplica a, veamos, menos 16, esto es igual a 1.5, arriba me quedaría 1.5 dividido para 12. Entonces la media aritmética es
todo, la operación completa es 6.25. Ahí tenemos la mediana de este ejercicio, que vale ¿cuánto? 6.25. Profe, ¿y cómo sé que está bien mi cálculo? ¿Cómo me aseguro de que este es el valor correcto? Fácil, debemos de ver que el valor que me salga en la mediana esté dentro del rango establecido, esté dentro del intervalo establecido. Si por ejemplo me hubiese salido que la mediana es, qué sé yo, 9 o 9.5 por ejemplo, este valor no podía estar dentro de este intervalo que seleccionamos, porque el intervalo solo va del 6 hasta el 8 y el 9.5 se pasa. O si hubiera sido que me hubiera salido, por ejemplo, un dato menor, que hubiera sido que en el cálculo hubiera salido que la mediana es igual a 5, tampoco podía ser ese valor porque tenemos valores de entre el 6 y el 8 y ninguno de esos iba a ser. ¿Qué es lo que me falta o qué dato me falta? El último dato, que es la moda. Vamos a calcular la moda. Bien, para la moda tenemos el siguiente dato. También tenemos el límite inferior, ¿sí?, más la amplitud, y aquí va a ser un pequeño grandecito el detalle. Pero ahora ya no vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada, solo con la frecuencia absoluta, o sea, solo con las letras minúsculas. Entonces aquí tenemos que la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo, pero el intervalo anterior, dividido ¿para quién? Dividido para la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior más otra vez la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo posterior o del siguiente intervalo, como le quieran mencionar. ¿Ya? Eso es la fórmula. Una vez establecida, vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Primero hay que posicionar en qué intervalo se encuentra la moda. Recuerden que la moda es el dato que más se repite, y ahora para eso me voy a ubicar en la frecuencia absoluta, que es esta F minúscula, ¿sí? Como es el dato que más se repite, tiene que estar ubicada en el intervalo que tiene mayor frecuencia, por lógica. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? Otra vez se encuentra aquí, miren, aquí en este intervalo. Coincide con la mediana, miren, coincidió con la mediana. La moda y la mediana se encuentran en el mismo intervalo. ¿Ya? Profe, pero ¿siempre se van a encontrar en un intervalo? No, ya vimos en el ejercicio anterior que miren, aquí la moda se encontró en un intervalo anterior y la mediana en otro intervalo, en intervalos distintos. ¿Ya? Entonces, pero en este caso específico, la moda y la mediana se encuentran en el mismo intervalo, en el cuarto intervalo para ser exactos. Bueno, aplicando la fórmula, tenemos aquí que la moda para este caso sería límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? Vamos a hacerlo con la letra roja. Aquí el límite inferior es 6. Aquí nuevamente 6. Más la amplitud, que es la diferencia de estos dos valores. La amplitud, que es esto, la diferencia de estos dos valores. ¿Y cuánto la diferencia es? 8 menos 6. ¿Es cuánto? Es 2. Aquí está la amplitud, que es 2. Por, vamos a establecer aquí, frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Veamos, ¿cuál es la frecuencia absoluta en este caso del intervalo? Es 12. Entonces aquí sería 12 menos, con otro color para que se distinga, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Aquí está I menos 1, significa intervalo anterior. Entonces, si aquí estoy en el 12, ¿cuál es la anterior? Es esta. Entonces, aquí sería 12 menos 8. Repetimos proceso, más abajito, para este paréntesis dice frecuencia absoluta, que ya sabemos que es 12, menos la frecuencia absoluta anterior, que es, ¿cuánto? Ya sabemos que es 8. Paréntesis, más, ahora sí otra vez, frecuencia absoluta, que es ¿cuánto? Ya sabemos que es 12, menos la frecuencia absoluta, pero ahora ya no tenemos menos, tenemos más 1 aquí, aquí es más 1, ¿sí? Entonces, frecuencia absoluta posterior, o sea, la siguiente. Si estoy aquí, ¿cuál es la siguiente? Es este 7 que está aquí, ¿no? Entonces aquí sería menos 7. Y luego si ya solo resta hacer cálculos,
Entonces aquí me quedaría 6 más 2 que multiplica a, en la parte de arriba me quedaría, bueno, 4. Aquí me quedaría, este espacio de aquí me da 4, más, por aquí me da 5, y 4 más 5, ¿cuánto es? 9, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de abajo, ¿cuánto va a ser entonces? 9. ¿Sí? Luego establecemos ese producto, esa operación en la calculadora, ubicamos, aquí sería, en mi calculadora, ojo, miren cómo lo voy a hacer, va a ser 6 más 2, abro paréntesis tal como ahí, y en medio de los paréntesis divido 4 dividido para 9, cierro paréntesis y esto me da un total de 6.88. 6.88. Ese va a ser el valor de la moda, 6.88. ¿Sí? Y listo. Aquí tenemos el cálculo de las 3 medidas, media, mediana y moda. Eso es todo, jóvenes, espero que les sirva el video tutorial. Un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y pásenla súper que bien. Chao, chao, bendiciones.